Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a La Taberna Política, podcast producido por la Academia Iberoamericana de Ciencia Política y la agencia Fundare. Como todas las semanas tenemos la presencia de un invitado de honor participando en nuestro programa. Precisamente el día de hoy es un joven profesional, politólogo de profesión, pero además es un innovador, experto en tecnologías, es un músico también iniciante, digamos, en la materia que ahora más tarde vamos a conocer con él, y me refiero precisamente a Juan Carlos Silva. Juan Carlos, ¿cómo estás? Bienvenidos a la taberna. Muchas gracias, Walter. Gracias por tenerme aquí en la taberna, por esta invitación. Estoy encantado de poder participar y bueno, estoy a tu disposición para que nos podamos conocer un poco más en este gran espacio. Así es, normalmente tenemos invitados ya algunos políticos, intelectuales, profesionales destacados en la política o en otros artes de la vida cotidiana. Y en esta oportunidad, a Juan Carlos lo hemos creído conveniente invitar porque además de ser miembro de la Academia Iberoamericana de Ciencia Política, es un joven profesional destacado ya a su corta edad, digamos, porque todavía es un joven profesional que no creo ni a los 30 años llega. Juan Carlos, ¿todavía no? Bueno, 33. Ah, ya, la edad de Cristo. Está muy bien todavía, entonces está en una edad precisa para crecer profesionalmente y en su vida personal. Juan Carlos, sé que eres politólogo, has estudiado ciencia política en la Universidad Nacional Federico Villarreal, licenciado en ciencia política, pero entiendo que también has seguido otras carreras en pregrado. Coméntanos sobre el tema. Sí, bueno, la verdad es que mi travesía por la vida o la formación profesional ha sido bastante diversa. Más que nada fue porque mi formación por parte de mi familia estuvo más ligada a las ciencias naturales o ciencias exactas y por ahí me escapé un poco y terminé como dentro de las ciencias sociales. Sí, estuve en San Marcos un tiempo en la carrera de investigación operativa, Facultad de Matemáticas. Después también culminé con una carrera de desarrollo de sistemas de información, ¿no? Eso fue a nivel técnico, pero también he explorado otros conocimientos ya de manera, digamos, autodidacta en lo que es astronomía, ciencia, tecnología, y eso me llevó también un poco a curiosear, ¿no? En un principio, con el potencial de las tecnologías de información para poder, digamos, hacer cambios en el Estado y el sistema político. Gracias a eso estudié una maestría en desarrollo y gestión de proyectos tecnológicos. Y bueno, ahí estamos, ahora estoy estudiando un poco más otros temas. Y también tengo entendido que estás en una maestría en gestión parlamentaria. Por supuesto, gestión parlamentaria. Otra vez volví a las ciencias sociales. Bueno, en ese enfoque multidisciplinario de las ciencias y en este caso también de tu actividad cotidiana, creo que te permite tener un análisis mucho más abierto de los fenómenos políticos y sociales. Y eso te da esa ventaja, creo, sobre otras profesiones o profesionales que analizan en los hechos políticos en función a ciencia, a una data real y a las ciencias exactas, porque incluso creo que la estadística y las matemáticas, que también las he estudiado, te permiten enfocar mejor los problemas políticos y analizarlos de mejor manera. Sí, por supuesto. O sea, las ideas políticas son fundamentales para entender el comportamiento social, el comportamiento humano, la toma de decisiones, pero detrás de todo, ¿no? Eso que es un aspecto más subjetivo, más humano, existe también metodologías o herramientas que nos permiten analizar las tendencias y los comportamientos y el impacto de la toma de decisiones a través de métodos, como ya mencionaste, Walter, estadísticos. Y creo que es muy importante para la modernización del Estado y para los nuevos tomadores de decisiones tomar, digamos, esas herramientas y tecnologías emergentes para poder, digamos, desarrollar sus estrategias y potenciar la capacidad del Estado para impactar en la vida de los ciudadanos de manera positiva. Qué bueno, porque en estos tiempos de crisis de la política, del sistema político, de la clase política, de las crisis de las élites políticas, falta esa dosis de formación política y de la aplicación de la ciencia a los estudios de los fenómenos políticos y sociales. Precisamente en ese ámbito, ¿ya has ido haciendo algún trabajo de investigación con la ciencia de datos? ¿Cómo has ido trabajando en ese enfoque? Bueno, la verdad, la exploración en el potencial de la ciencia de datos para el gobierno
ya tiene bastante tiempo en otros países, ¿no? Pero acá en Latinoamérica está avanzando poco a poco. Ya estamos comenzando a debatir leyes, poco a poco se han ido probando en materia, por ejemplo, de inteligencia artificial, ¿no? Hemos visto, y me encantó ver, el uso de dashboards, ¿no? A raíz de la necesidad de comunicar a la ciudadanía temas urgentes. Por ejemplo, el Ministerio de Salud usando dashboards en Power BI para lo que es hacer el seguimiento del COVID, ¿no? Y cómo la estrategia del Estado iba otorgando resultados. Vimos el esfuerzo, por ejemplo, de cruzar datos entre el Ministerio de Salud y otras agencias públicas para abordar temas, digamos, sensibles desde una perspectiva global y estratégica, pero con cifras. Entonces, creo que es vital seguir desarrollándose. Y en ese ámbito, la prospectiva política, que es una disciplina interesante, pero que muy pocos la trabajan, bueno, ya hace décadas en otros países ya se viene utilizando, pero como que en nuestro país no se ha investigado tanto sobre la prospectiva, que es importante porque encima con la inteligencia artificial van de la mano en ese proceso de análisis. Sí, sí, una experiencia muy interesante fue lo que comentaron en una pasantía en Chile, el hecho de que ya se esté comenzando a utilizar la inteligencia artificial para el análisis de impacto normativo o el análisis, digamos, de la calidad de la elaboración de las leyes. Acá tenemos un camino por recorrer, pero creo que es importante destacar que ya se esté debatiendo y legislando sobre el tema, ¿no? ¿Qué tanto esa capacidad de esas nuevas tecnologías va a permitir a los legisladores, por ejemplo, hallar fuentes de información, procesar grandes volúmenes de datos y permitirles generar leyes de mayor calidad y posteriormente proyectarnos al impacto de esas leyes en la sociedad? ¿Funcionó? ¿No funcionó? ¿Hay que hacer pequeños ajustes o hay que derogar, ¿no? O unificar proyectos que de repente son redundantes? Y en ese ámbito y en ese análisis, lo que estás haciendo, el perfil profesional que tienes está orientado hacia la investigación, al análisis de datos. ¿A dónde estás orientando? ¿A la gestión pública? ¿A la gestión parlamentaria con estas maestrías que has seguido? No sé, ¿por dónde te orientas? Bueno, he tenido algo de experiencia a nivel de gestión pública, tanto como servidor como como funcionario, y sí he visto de que la información es parte fundamental de la toma de decisiones. Muchas veces, por ejemplo, en lo que es el tema de rentas o tributos, recaudación para un gobierno local, sobre todo, no tener la data tan clara no nos permite tomar, digamos, decisiones, digamos, a largo plazo, ¿no? Con respecto, por ejemplo, a la ejecución de gastos o cosas por el estilo, u otros problemas públicos que pudieran tener. Entonces es importante. Esa experiencia la has vivido, creo, como gerente municipal de una municipalidad de Lima provincia, si no me equivoco. Sí. ¿A dónde fue esta experiencia? En Pacarán, un distrito de la provincia de Cañete. Una de las cosas que me hubiera gustado hacer ahí, pero teniendo en cuenta que era una municipalidad pequeña y no tuvimos esas oportunidades, hacer como una especie de línea de base, ¿no? Saber qué estamos recibiendo en esta nueva gestión y no ir descubriendo en el paso a qué problemas nos enfrentamos. Mira, tú que has hecho un poco de gestión desde ese ámbito municipal, un poco paradójico, ¿no? Aparentemente uno hace mejor gestión en distritos chicos, porque Pacarán creo que tiene una población electoral de menos de 1000 personas. Y tú que estabas en la gestión como gerente, ¿es fácil gobernar en un municipio pequeño, con poca población electoral y también con escasos recursos? Creo que has dado en el punto clave en el tema de los recursos. Los recursos son fundamentales para poder hacer con más facilidad, digamos, algunos cambios o mejoras que son necesarios para elevar la calidad de vida del distrito. Pero cuando no tienes suficientes recursos, tienes que echar mano a la creatividad, ¿no? Creo que un punto fundamental también es el diálogo, la empatía, con poder conectar con la ciudadanía y conocer cuáles son sus necesidades más importantes para poder priorizarlas. Hay que saber solucionar conflictos, ¿no? Sí, solucionar conflictos es un punto fundamental. ¿Mucha negociación? Bastante, bastante, porque también sufrimos una especie de crisis de desconfianza en la ciudadanía que no solamente se da a nivel de gobiernos locales, ¿no? A nivel de gobierno nacional, Congreso, ministerios, podemos tener esos problemas.
Sí, y sientes que la disciplina que estudiaste, ciencia política, te ha ayudado para tomar mejores decisiones o entender mejor los procesos. Por supuesto. Yo creo que la ciencia política es una herramienta fundamental para el gestor público y sería excelente si hubieran cada vez más politólogos dentro de la gestión pública acompañando a los tomadores de decisiones o los mismos politólogos animándose cada vez más a tomar esos puestos, ¿no?, legitimados por la ciudadanía para ser ellos quienes encabecen los cambios democráticos que necesitamos. ¿Te sientes más funcionario público o más político? Yo diría que siento que puedo aportar más en un espacio de función pública, ¿no?, identificando problemas, potencialidades y alternativas de solución y acompañando el proceso a los tomadores de decisiones. No descarto lo otro en un futuro, pero por ahora me siento más útil ahí. Claro, pero sí incursionarías en la política activa en algún momento si es que la situación o la coyuntura se da. Es una posibilidad, pero siento que todavía puedo crecer más y aportar más desde la función pública. Claro, un servicio a la sociedad, a la comunidad, Ujú. en la búsqueda del bien común precisamente, pero desde la función de hombre de Estado, desde, claro, como funcionario público. Ujú. Y desde esa perspectiva, entonces, ¿cómo entiendes tú la política, Juan Carlos? Para mí, bueno, eh, podemos encontrarla dentro del término de arte, pero también dentro del término de herramienta o conjunto de conocimientos. Lo que me hace ver a la política como algo distinto y muy sui generis es la capacidad de impactar en la sociedad y en su devenir futuro. O sea, vamos, cuando uno, por ejemplo, estudia la carrera de medicina y la practica, pues estás en la mesa de operaciones y si cometes un error, te juegas la vida del paciente. Pero cuando tomas decisiones, puedes afectar a cientos, a miles o hasta millones de ciudadanos. Entonces, el potencial que tiene la política para beneficiar o afectar negativamente es lo que la hace única. Y creo que por eso hay que tomarla con mucha responsabilidad. Ahí ya no entran egos ni sentido de poder. En ese sentido, es lo que pienso de eso. Claro, yo recuerdo algunas lecturas que leía de Sinesio López hace años que hacía una distinción, ¿no? Decía, el científico político, ¿qué busca? ¿Qué busca? Es, sino la objetividad. El filósofo, ¿qué busca? La verdad. ¿Y el político qué busca? Busca, dice, resultados, eficacia. O sea, la política tiene que ver entonces con lo que haces y estudias con las políticas públicas, que tiene que ver con los resultados precisamente de todo este proceso que lleva desde la ciencia, claro, hasta lograr un resultado en busca del bien común. Más o menos así entiendes o mapeas este proceso. Creo que sí, creo que los resultados son importantes siempre y cuando se acompañen con la verdad. Ajá. Yo no me sentiría cómodo, por ejemplo, vendiendo un resultado que no es solamente para maquillar una situación que se volvió inmanejable o algo así, ¿no? Creo que el Estado tiene que ser transparente y optar por la mejora continua. Pues a veces los tomadores de decisiones podemos fallar en nuestro diagnóstico, ¿no? Para eso están las herramientas tecnológicas o la estadística u otras herramientas de la ciencia política que nos permiten hallar esa verdad y tomar decisiones. Tú que has sido parte de la función pública y que has podido tomar decisiones acompañando al alcalde, los regidores del distrito donde has trabajado, ¿cuán difícil es utilizar el realismo político o la famosa razón de Estado para tomar una decisión? Porque a veces va contra ciertos sentidos éticos o valorativos, porque el realismo político te dice pues que hay que ver las cosas tal como son y no como debe ser. Cuando me hablas un poco de verdad, te siento más en la búsqueda del debe ser que en lo que es. Claro, no es contradictorio, pero es un poco complejo. Es una lucha o un debate constante interno, ¿no? Uno aspira a lo que debe ser, pero tampoco debes volar y despegar los pies del suelo porque la realidad son los recursos que tienes a tu disposición para lograr esos resultados. Recuerdo, por ejemplo,
una disyuntiva que tuvimos con respecto a lo de apoyar una festividad, ¿no? Que es parte del sentir y de la identidad del distrito, ¿no? Está ligada a una fiesta religiosa. Y pues el comité que está organizando todo esto va a la municipalidad y pide ayuda. Y es muy común que se solicite ayuda a la municipalidad. Pues, Claro, en municipios así alejados de la capital. Ajá, ¿no? Se espera, es parte, como quien dice, de la costumbre. Pero sin embargo, para la opinión pública o los medios de comunicación o los opinólogos que a veces dicen, miran cómo han gastado un presupuesto en una festividad así cuando habría prioridades. Ajá. ¿Con qué lógicas el que toma la decisión toma una decisión? Por un lado, o quedas bien como político, la perspectiva de político, ¿no? Quedas bien con tus ciudadanos porque les das fiesta, les reafirmas su identidad. ¿No es malo entonces hacer eso? El detalle es que si lo haces con recursos propios y tienes disponibilidad presupuestal para actividades culturales o religiosas dentro de un marco ya presupuestal o algo planificado, puede ser. Pero no puedes agarrar y retirar, digamos, presupuesto de otros lados para hacer eso. O no deberías. Claro, ahí tengo una curiosidad, de politólogo, de quien trabaja para el Estado, ¿no? El político pide de todo. Y ahí el funcionario tiene que hacerlo realidad. Que tiene que hacerlo ver la realidad. Y hay veces que, la decisión del político finalmente es la que prima, ¿no? Porque es una decisión política. Sí. ¿Cuán influyente debe ser el funcionario para que el político entienda las razones tal como son, que no le cause problemas, que mejore la gestión, aun cuando eso le puede restar legitimidad? Porque hay muchas cosas que tienen que ver con la racionalidad política, que normalmente el político a veces no la tiene. Gran trabajo para el que está detrás del poder, porque el politólogo está detrás del poder, está analizando los casos o haciéndole ver al político, en este caso, lo bueno y lo malo, y describirle cómo es el fenómeno que está aconteciendo. Bueno, yo sí soy partidario de ser sincero, aunque sea adentro, en una reunión de gabinete, y decirle, bueno, alcalde, mire, esta es nuestra realidad, ¿no? Esto puede disponer, esto puede hacer y esto no. Si lo hace, estas son las situaciones a las que nos podemos enfrentar. Nos podría faltar presupuesto para atender otros temas, o definitivamente esta partida presupuestal no se puede tocar, ¿no? Si decide hacerlo, vamos a poder enfrentar estos problemas. Y si no, pues obviamente podemos generar descontentos de la población, pero tenemos alternativas. De repente podemos hacer una colecta pública, de repente podemos recaudar fondos de otra manera, o buscar otros tipos de aliados que puedan, digamos, hacer que todo vaya caminando. Al final de cuentas, siempre hay una relación conflictiva entre la ética y la política, entonces. Sí. Creo que siempre hay una relación conflictiva, pero tenemos que hallar la forma de hallar las paces, hacer las paces en ese sentido, y también respetar el marco jurídico vigente, ¿no? Que es lo que nos rige como funcionarios. Si salimos de eso, pues podemos dañarnos no solamente a nosotros mismos y a nuestra carrera profesional, sino a la ciudadanía a largo plazo. El interés público debe primar sobre otros intereses. Ese es lo que opino. Interesante tu opinión, porque lo dice una persona que ha trabajado desde la función pública como gerente en este caso, y también desde la academia, porque entiendo también que has estado dictando algunas clases, conferencias, participas de la Academia Iberoamericana de Ciencia Política como capacitador. Creo que eso te da una mixtura y un bagaje mucho más amplio para analizar un fenómeno. Y finalmente, en algo que es fundamental, el tema de la educación política, en la educación ciudadana. Sobre ese ámbito, Juan Carlos, porque sé que también lo haces a través de una asociación de ciclistas, creo que también que presides, o tu familia están involucrados en el tema, ¿no? Que también tienen un afán de hacer incidencia en la población respecto a esta temática. Pero todo fluye en el ámbito de la formación, de la educación vial en un caso, pero en esta política. ¿Te sientes un hombre involucrado en la educación política ciudadana? ¿Y de qué manera lo podrías hacer además de lo que ya vienes haciendo? Bueno, creo que la educación política y ciudadana es muy, muy importante. Sería genial, ¿no? Es más, considero estratégico que se invierta en ese tema,
porque una ciudadanía informada es una ciudadanía que a la larga te permite una mayor gobernabilidad y una consolidación de los sistemas e instituciones democráticas, ¿no? ¿Qué más quisiéramos que hubiera más ciudadanos capaces de debatir con todo un bagaje de conocimientos, contrastar opiniones, y esos ciudadanos finalmente sean los que se animen a ser gestores públicos o políticos, ¿no? En vez de estar preocupándonos si la persona por la que vamos a votar tendrá conocimientos o formación. No, interesante. Y justo yendo un poco a lo que manifiesta sobre las ideas políticas. Los hombres tenemos ideas y creencias. Eh, Hay alguna vez que a un filósofo existencialista le habían preguntado si crees o no en Dios. Y él respondió, no me preguntes si creo, ¿qué pienso? O sea, dándole cierta racionalidad al tema. En tu caso, Juan Carlos, ¿tienes ideas políticas? ¿Tienes formación ideológica? ¿Con qué ideología te identificas? ¿Te sientes parte de una corriente ideológica? La respuesta corta sería no. Para poder ahondar un poco más en el tema, creo que las ideologías sí han jugado un rol importante en la forma en cómo la sociedad se ha ido conformando, acomodando y en distintos procesos históricos políticos. Pero en la práctica me considero más alguien de ciencias y alguien que ve desde una perspectiva más pragmática si un conjunto de ideas, tendencias o conocimientos o líneas políticas funcionan para resolver determinados problemas dentro de una sociedad. ¿Hay un cierto pragmatismo en eso? Creo que sí. O sea, por Porque un lado, hay un pragmatismo ideológico también, sí. dicho sea de paso, ¿no? O sea, creo en un estado de bienestar. Creo que el Estado no solamente debe garantizar derechos fundamentales, sino que debe permitir a la sociedad desarrollarse, desarrollar el potencial humano y generar, digamos, un ambiente sostenible, no solamente económicamente sostenible, sino ambiental y socialmente sostenible para proyectarnos a futuro, ¿no? Hablo de derechos de tercera generación y todo, pero sí rechazo el tema del asistencialismo, que es el extremo, digamos, No estás de acuerdo con los populismos. No, populismo Ni de izquierda ni de derecha. Ni de izquierda ni de derecha. Ya. Y eso también tiene que ver con una posición que te llama, ¿eres un hombre de centro, de izquierda o de derecha? O niegas también tener algún posicionamiento, en todo caso, es conforme avanza un proceso y tú vas viendo qué es lo mejor para una sociedad. Sí, creo que podríamos definirlo como del centro con matices, ¿no? O sea, tampoco soy partidario de importar ideas o soluciones. O sea, no eres fundamentalista para empezar. No. Creo que si vemos una solución que puede funcionar acá, tenemos que analizar si nuestra cultura, nuestra idiosincrasia y nuestra capacidad técnica, tecnológica o científica nos permite realizarlo. Por todo lo que conversamos, claro, en este breve tiempo, uno puede mapear a Juan Carlos como un hombre de lectura, que está en un proceso de construcción intelectual, y en esa medida yo creo que tienes un bagaje de conocimientos que provienen de ciertas corrientes de pensamiento, ciertas disciplinas, ciertas obras o pensadores que han marcado en tu vida. ¿Qué libro ha marcado en tu vida o que haya marcado la diferencia, digamos, de un Juan Carlos de antes y ahora que estás en otro proceso de desarrollo más profesional e intelectual? Yo creo que más que un libro que haya marcado, han habido un montón de distintas lecturas y fuentes que me han hecho pensar y calibrar un poco mis ideas, ¿no? De los textos fundamentales de ciencias políticas, ¿no? Pasquino, Sartori u otros, hasta pensadores pues, que han dejado su legado, como Maquiavel u otros, ¿no? Creo que de todo se puede tomar, digamos, una fuente de conocimientos y queda en uno como, digamos, pensador propio, ¿no? Construir sus propias ideas. O sea, hasta en ese proceso has sido multidisciplinario, que has bebido de diferentes fuentes. Y en el caso de la literatura, ¿o qué lectura es la que más frecuentas? Bueno, por placer. Por ejemplo, siempre me ha gustado leer textos como los de Julio Verne o Isaac Asimov, que un poco van más allá digamos, del aspecto de la pura ciencia ficción, a explorar también lados humanos
por ejemplo, en Fundación e Imperio, ¿no? O textos que hablan de otras realidades u otras culturas. Creo que la lectura nos permite transportarnos a otras realidades y analizarlas desde la perspectiva de Claro, quien como las dicen algunos, plantea. la lectura de por sí ya es revolucionaria, ¿no? Porque te Sí. permite lograr a través de esto los cambios que la sociedad requiere. Eh, Tienes ese sentido humanista de las cosas por lo que te escucho. Ujú. Y el arte está impregnado en ti. El arte de la lectura o el arte de la política. Pero también hay otras artes, como de la música. Entiendo también, es más, la taberna política tiene una entrada una entrada de jazz, ¿sí? Que identifica, bueno, al estilo también del programa. Y entiendo también que te gusta el jazz y que tocas un instrumento musical muy bien. ¿Nos puedes detallar sobre Sí, eso? por supuesto, Walter. Eh, un instrumento que me ha acompañado desde que estaba pues, en mis inicios de la universidad es la armónica, ¿no? Y justamente lo que mencionas, me gusta el jazz, el rock, el blues, y de algún modo la armónica siempre me ha permitido improvisar un poco, relajarme y crear, ¿no? A través de ese pequeño instrumento. Tienes a la Sí, mano. Ah, mira, justamente acá la tengo. ese aparatito genera tantas melodías hermosas. Sí, Recuerdo que sí, un viaje que tuvimos juntos a Madrid, que para una pasantía, compraste una armónica en Madrid. O así sea, es, una más para la colección. tienes tu colección. Sí, sí. Ah, mira, ve. ¿Y son caras Bueno, esas hay armónicas? de todas las calidades, me gusta bastante y no sé si es por hacer branding, pero Claro, Honor, Honor. Honor es una de las marcas que más, digamos, frecuento por su calidad. Y ya bueno, me Bueno, quedé con eso. quienes no conocían de Juan Carlos estas habilidades artísticas, hoy los vamos a escuchar brevemente en una canción. No sé cuál es la que quieres interpretar, Juan Carlos, para que nuestros oyentes y nuestros seguidores te puedan observar y apreciar. Ah, perfecto. Vamos a improvisar unas tonadas entonces con la armónica. No, espero que no sature mucho el micrófono, pero a ver. Qué bonito. Gracias. Ese tipo de música, ¿desde cuándo la sigues? ¿Cómo te llegó a ti? ¿Cómo llegó a mí? Bueno, es una historia muy interesante. Ya mi abuelo, por parte de mi padre, falleció cuando yo era todavía muy pequeño y yo siempre recordaba que él tenía una armónica, ¿no? Bueno, él le decía rondín, ¿no? Era un instrumento más grandecito y bueno, después de un tiempo visitando a mi padre, buscando algunas cosas, poniendo orden, la encontré. Y dije, pues, vamos a probar. Comencé a probar con el instrumento, a explorarlo, me fue gustando y ya comencé a comprar mis propias armónicas, a escuchar música distinta a la que escuchaba mi abuelo también, porque él tiene sus propios gustos musicales y el instrumento me fue acompañando en ese viaje. Eres un enamorado de la música. Me encanta. Creo que la música es una de las expresiones más sublimes que puede tener, digamos, el ser humano. ¿Te vuelve más sensible? Creo que sí. ¿No? Creo que a través del instrumento puedes expresar emociones, puedes incluso narrar historias, momentos. La música no solamente documenta, digamos, procesos o cuenta historias, sino que también está íntimamente relacionado con la cultura, la cosmovisión y el sentir de un país, de una nación, de una etnia, ¿no? ¿Sientes que los políticos o piensas que los políticos también deben tener
no digo que se dedican a la música, pero que la música también sea parte de su vida para que sensibilice sus pensamientos y sus sentimientos? Creo que sí, creo que todos en general debemos conectarnos con algún arte y una de las que más podemos llevar con nosotros es la música. Bueno, qué bueno, Juan Carlos. Hoy hemos podido conocer más sobre esta vida multifacética de Juan Carlos, porque hombre de ciencia, de literatura en la ciencia política, de música en gestión pública. Es decir, estos son los jóvenes valores que necesitamos que nuestro país tenga más oportunidades para no solamente trabajar en la función pública, sino también en el ámbito privado. La sociedad que vivimos a veces no valora a los cuadros académicos o políticos que necesitamos para nuestro país, y en esta oportunidad por eso hemos creído conveniente darle este espacio para que Juan Carlos nos pueda brindar sus conocimientos y también parte de su arte musical. Juan Carlos, las cámaras para que te despidas nuestro público. Muy agradecido por esta oportunidad, Walter, agradecido con el programa y esperamos, pues, yo también, de algún modo u otro, acompañarte en otra oportunidad. Voy a estar a la expectativa de qué otros invitados tienes para poder seguir y ver tus programas, porque estoy seguro de que esto es un gran aporte para nuestra sociedad. Qué bueno, Juan Carlos. Nos vemos en la próxima edición de La Taberna Política. Muchas gracias.